Es que el gobierno se favorece del diálogo porque gana tiempo, porque diluye en el tiempo los procesos y los requerimientos de la oposición. Luis Vicente, en ese análisis, ¿cómo valora esa variable? Que este diálogo no se convierta en un lapso que le permita maniobrar al gobierno, porque, por ejemplo, el tema de las inhabilitaciones. En Barbados se acordó una vía expedita para revisarlas y estamos ya casi a mediados de enero y todavía nadie ha sido habilitado. Mira, quizás hay que separar ese elemento en varias partes. La primera, por supuesto que el gobierno venezolano también tiene intereses específicos de negociación. Es decir, él necesita recursos y quiere recursos. Quiere reinsertar básicamente el tema petrolero, porque es una Venezuela muy distinta que gobernar cuando tienes petróleo, cuando tienes actividad, que cuando está fuera. Claro. O cuando tienes que estar buscando mecanismos negros para poder exportar tu petróleo, que te termina llevando a elementos de corrupción como los que vimos el año pasado. Es decir, el gobierno también quiere poder utilizar sus recursos congelados y el gobierno también quiere cierto nivel de legitimación y reconocimiento internacional y regresar a la escena política. Eso lo quiere y está dispuesto a negociar sobre esa base. Pero a diferencia de la oposición, su supervivencia no depende de eso, claro, ¿no? Porque ya el pasado nos demostró que sobrevive con sanciones. El tema es que cuando uno analiza los fracasos de las negociaciones del pasado, en la tesis de que el gobierno no quiere negociar, en mi opinión se comete un error. Es decir, ¿cuál es el error? El error es que una negociación la negociación no es exitosa o fracasada en función de que una de las partes consiga todo lo que le da la gana. Es decir, cuando tú fuiste a negociar como oposición, bajo la tesis de que tú te sentabas en la mesa con Maduro solo a negociar su cabeza, ¿te recuerdas? Claro. Es decir, solo a negociar el avión en el que se va para Cuba, solo a negociar el día en que... Eso no fue lo que tú dijiste. Entonces, cuando tú fuiste a la negociación a sentarte con Maduro, tú no dijiste que esa era la única cosa que tú ibas a negociar. Eso lo dijeron muchos de los moderados que hoy están negociando, lo dijeron más o menos hace 3 días. Hace menos de 3 meses. Es decir, eso lo decían. O sea, no vamos a negociar, sino la cabeza de Maduro, porque es un discurso que intenta ser, ¿sabes?, fuerte para poder motivar las emociones dentro de la oposición. Pero la contraparte también tiene discursos fuertes, claro, ni con votos, ni con balas, ni por las buenas, ni por las malas. Estamos analizando la oposición, desde mi perspectiva, la estoy analizando porque a mí me gustaría que la parte que entendiera y resolviera su problema es la oposición. Es decir, es al revés, no es una crítica a la oposición, es entender para poder desarrollar una estrategia exitosa que permita lo que sí quiere la mayoría de los venezolanos. Porque la mayoría de los venezolanos, y estoy hablando del 71% de la población en encuestas, desea un cambio político. Claro. Por lo tanto, yo estoy interesado en entender cómo la oposición, que es la fuerza que busca ese cambio, entiende la mejor manera de producirlo. Pero por supuesto que el gobierno también. O sea, cuando hablamos de que no entienden sus necesidades de negociación, el mismo gobierno venezolano también ha cometido el mismo error. Porque él sí necesita negociar, porque al final de cuentas, si es verdad que hoy no tiene una amenaza creíble, si es verdad, oye, Maduro está listo si no negocia. No, ha vivido un montón de años con sanciones. Claro. Maduro, si no negocia, te vuelvo a quitar las licencias que no tenías hace 2 meses o 3 meses y con las que tú viviste 5 años y pudiste hacer lo que te dio la gana, más o menos. Es decir, ¿cuál es el miedo que te puede dar ese proceso? Ninguno. Por lo tanto, es verdad eso, pero lo que no es verdad es que tú no estás corriendo riesgos hacia el interior de tu propia revolución. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque hay un montón de gente que se siente que llega un momento en el que él tiene que ver un futuro, que él tiene que ver la forma como se resuelven sus temas de sanciones personales que lo afectan a él y a su familia, que tiene que entender hacia dónde, porque no estamos hablando de una gente que se inmola por la revolución y que quiere pasar todas sus vacaciones de Machurucuto y que no tiene los hijos estudiando en Europa o que van para no sé dónde o que están acostumbrados a una relación internacional. O sea, no es verdad. Eso puede ocurrir en un muy pequeño grupo de personas, pero la mayoría del chavismo también quiere rescatar cierto nivel de normalidad. Pero además también tiene el riesgo de que su propio grupo comience a ver que la popularidad del presidente ya no es
una popularidad aceptable, que es muy baja. Claro. Y que al final de cuentas también lo reta internamente, porque pueden haber algunos actores dentro del chavismo que estén pensando, epa, ¿y no será buena idea que nosotros sustituyamos a Maduro en las elecciones presidenciales del 24 por algún candidato alternativo más popular? Que es una incertidumbre que se nos sumó este 2024. El año comenzó con un Nicolás Maduro diciendo que solo Dios sabe quién es el candidato. Yo creo que eso es recurso político y dialéctico, porque yo no creo que Maduro tenga la más mínima intención de permitir ese proceso. Pero el problema no es él o su decisión. El problema es cómo se conforman las fuerzas internas. Entonces, Maduro tiene que resolver de alguna manera estos problemas para garantizar su propia permanencia. Por lo tanto, él sí tiene un interés en negociación. Pero si tú me lo planteas otra vez, desde la perspectiva que el éxito de la negociación es que Maduro va a salir del poder automáticamente y va a permitir que todos jueguen transparente el juego democrático suizo. La respuesta es, entonces no pierdas el tiempo en ninguna negociación, porque eso no va a pasar. Si yo no me puedo sentar contigo, supón que tú eres Maduro y yo soy la oposición. Y yo te digo, Maduro, dame tu cabeza ya, porque eso es lo que tú estás diciendo en este momento. Dame tu cabeza ya. Y te va a hacer una sola pregunta. Una sola pregunta te va a hacer Maduro. Y si no, ¿qué? Claro. Esa es la pregunta. ¿Qué le respondo? No, me pongo bravo. Te regreso a las sanciones con las que ya tú viviste. Te prohíbo los vuelos que no existen. Claro, pero eso vuelve entonces la negociación algo de desigualdad, ¿no? No, bueno, es que las negociaciones no necesariamente son iguales. Cuando tú vas a una negociación, cada parte tiene diferentes poderes de negociación. Fuerzas. Pero pareciera que la oposición no tiene poder, entonces. La negociación. Más allá de ponerse bravo, como dice. No, la oposición probablemente no, pero Estados Unidos sí. Claro. Entonces, que juega básicamente en este proceso de negociación. Entonces, a lo mejor lo que tú tienes que entender es que la negociación lo que va a llegar es a un punto intermedio que no resuelve tu deseo máximo. Es decir, no va a resolver que Maduro se fue, ni va a resolver una elección completamente transparente y democrática. Eso no va a pasar. O sea, eso es mentira. O una habilitación de la candidata que la gente espera. Bueno, a lo mejor. También puede ser. Yo creo que ese proceso a lo mejor no es tan fácil. Es un proceso muy complejo. De hecho, la propia María Corina Machado en su discurso navideño, aunque no lo dice explícitamente, de alguna manera deja decir todo esto está todavía en una negociación muy compleja. Y es lo que ella, la forma como ella lo verbaliza, y yo además creo que lo hace correctamente. Lo hace correctamente, ¿por qué? Porque tú no vas a esperar que la candidata que es favorita y que está en la batalla te diga públicamente se rinda antes de pelear, que hay problemas críticos en su propia habilitación. Es decir, ella va a luchar hasta el final por ese proceso y yo creo que es correcto, básicamente, que lo haga. Pero también dice que está negociando con personas que dijeron que no negocia. Este fin de semana Jorge Rodríguez y Diosdado dijeron que jamás habían hablado con María Corina y ella dice que está hablando con el régimen. Yo supongo que esto es así como la interpretación de la Biblia. Es decir, no lo he puesto más de manera directa. Lo que quiere decir es que se está negociando por ella con estos actores. Es verdad, probablemente, que Jorge Rodríguez o Diosdado, sobre todo Jorge Rodríguez, porque Jorge Rodríguez es el jefe la cabeza de la negociación. Es probable que no haya hablado con María Corina, bueno, no sé si alguna vez en su vida, pero sí ha hablado, sin duda, y probablemente casi que todos los días, con la Comisión de Negociación. Y la Comisión de Negociación Opositora responde hoy a una estrategia común en la que María Corina Machado está. Y además, más allá de esos debates políticos que son, tú sabes, un poquito más de show, la verdad es que la plataforma unitaria y la Comisión de Negociación Opositora, su objetivo central hoy en la negociación es esa habilitación. Va a lograrla. Mira, es un escenario muy complejo, es un escenario muy difícil. ¿Por qué? Bueno, porque los costos para el gobierno de esa habilitación son prácticamente infinitos. Es decir, María Corina Machado es una favorita contundente. María Corina Machado ganaría una elección presidencial hoy, incluso en condiciones medianas, ni siquiera en condiciones competitivas. Es decir, no cabe la menor duda de eso. Y además, ella hasta ahora no ha sido un actor de negociación, ha sido un actor más bien de confrontación. Por lo tanto, los costos de salida de un gobierno que se enfrentará a ella en una elección de esa característica son elevadísimos. Por lo tanto, la probabilidad de que el gobierno esté dispuesto a esa habilitación es muy baja.
Ahora, puede ocurrir, siempre puede ocurrir, hay algún escenario en el cual, por ejemplo, el gobierno venezolano podría terminar habilitando una candidata de estas características si y solo si pasan dos cosas. La primera, lo que él recibe es una protección total garantizable, y eso no lo puede Estados Unidos. Claro. Es decir, porque no puede garantizar lo que va a ocurrir en el futuro ante un cambio de gobierno interno en Venezuela, porque Pero nadie puede dar garantías del futuro. Tendría que tener una legislación como la colombiana, leyes transicionales, referéndum constitucionales que garanticen la seguridad de todas esas poblaciones en el futuro, etcétera. Eso no ha pasado. Entonces, si pasa, estamos hablando de que necesita tiempo y otros procesos electorales. Y confianza. Y claro, y lo último, muy importante, es que probablemente la pista en la que vas a correr esa carrera va a ser hiperinclinada. O sea, el gobierno venezolano, para poder permitir una candidatura como esa, tendría que tener en su mano el control completo del proceso electoral. Y finalmente, solo existe un escenario, que no estoy diciendo que sea el escenario más probable, pero existe un escenario de que el chavismo decida que en un momento determinado le conviene tener un candidato chavista, más popular que Maduro, que pueda ir a esa elección, y quizás a Maduro le toca simplemente hacer el trabajo duro, el trabajo rudo, de inhabilitar, establecer condiciones de protección que otro toma como ventaja y que le abre oportunidades de negociación en el futuro. ¿Dónde nos deja, y si lo han podido medir desde Data-Análisis, el escenario en el que no se logra lo que las partes están exigiendo? Es decir, no logra la oposición que Maduro entregue el poder, ni la oposición logra que habiliten a su candidata más popular, y toca endosar ese voto a una segunda opción, pues Sí, un sustituto. claro, ¿Cómo lo hay tomaría muchos. la gente? ¿Cómo lo tomaría? ¿Cómo lo Bueno, podemos mira, ver en el escenario? Yo creo que eso debe ser lo que ambas partes están analizando más día a día, ¿no? ¿Cómo te afecta el tiempo en ese proceso? Es decir, hay un escenario concretísimo de que María Corina Machado se mantenga inhabilitada. Ahorita alguien se va a poner bravo porque tú dices eso y la gente cree que tú estás diciendo eso porque tú quieres que ocurra. Yo quiero Porque estamos analizando escenarios, ¿no? de todos, no solo de María Corina Machado, Claro. de todos los líderes. Yo creo que la democracia, incluso Trump, con todos los problemas que tiene, va a terminar participando en ese proceso electoral. Y yo creo que la democracia exige que tú permitas que la gente decida. O sea, y por lo tanto tú no lo puedes restringir con artificios legales. Pero en todo caso, yo creo que el escenario existe de que no vaya a ocurrir. Y ahí tienes dos opciones frente a ese proceso. La primera opción básicamente es que María Corina Machado decida sustituirse. O sea, que ella juegue un rol fundamental en la selección de su sustituto. Se convierta en el gran elector. Y se convierte en un gran elector. A lo mejor negociando, obviamente, con el resto, pero ella es, sin duda, la pieza fundamental de esa selección. En ese escenario, las encuestas indican que el candidato sustituto elegido por ella, en acuerdo con la oposición, es un candidato que sigue siendo fuerte, sigue estando o ubicándose en la primera posición, pero pierde cerca de 20 puntos porcentuales en el endoso. O sea, él no es tan fuerte como ella. Bueno. Él además ahorita es abstracto, no sabemos quién es. Por lo Claro. tanto, él además arrancaría con una posición de endoso, pero acuérdate que Maduro también arrancó con una posición de endoso de lujo en Chávez, y cuando Chávez lo deja como candidato, Maduro arranca esa campaña con 25 puntos encima de Enrique Capriles y termina a 2 puntos. O sea, pulverizó 25 puntos porcentuales en la campaña de apenas mes y medio. O sea, en mes y medio, Maduro perdió 25 puntos el endoso. Lo que te indica que incluso un endosante tan fuerte como Chávez, Claro, no depende es garantía. también de cuál es el desempeño de ese candidato. Y ese candidato no está solo. Ese candidato, ahora sí, si María Corina Machado, que es quien fue seleccionada en la elección primaria, no participa en el proceso electoral, el juego es como los mi universo. La chica tiene un montón de puntos, pero cuando llegaron las últimas finalistas, las encerraron en una cabina, le hicieron una pregunta, se borraron los puntos, y ahí decidiste que fue la que mejor respondió. Es decir, la primaria funciona para María Corina, la primaria no funciona para más nadie.
Es decir, una vez que ella no está en el juego, por mucho que tiene capacidad de endoso, va a depender mucho de quién sea, claro, el player, de las capacidades el actor que la va a sustituir. Y ahí, pues eso es una incertidumbre, ni siquiera sabemos quién es. Para comenzar esa incertidumbre. Gracias por acompañarnos esta mañana. Luis Vicente León con nosotros, socio director de Data Analysis, también economista. 7:32. Gracias como siempre por sus comentarios. Bueno, parte